Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando diálogos y conversando aquí ya con nuestros invitados, el señor doctor Santiago Basabe y el doctor Rafael Ollarte. Les hemos pedido que hagamos para el inicio, después de este carnaval, un análisis de lo que puede ser el año electoral, de si es o no este criterio que a veces suena de algunos sectores, de que si hay una judicialización de la política, y el rol que puede tener el gobierno nacional en esto, si va a tener candidato, no va a tener, qué salidas tiene políticamente hablando y jurídicamente, por supuesto. Saludar a nuestros amigos de Manavisión en la provincia de Manabí y a TV Color en el centro del país, asimismo a la provincia de El Oro, a la ciudad de Machala. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, está ahí la primera pregunta sería, este año es un año preelectoral. ¿Cuánto puede influir en el desarrollo de lo que pueda pasar en el Ecuador? Bienvenido, Santiago, buenas tardes. Gracias por la invitación, Francisco, Rafael, un gusto. Bueno, el Ecuador en general, si no es año electoral, es año preelectoral. Siempre estamos en procesos eleccionarios, en discusión de candidatos, luego en evaluación de las personas que recientemente han ingresado. Pero asumiendo este año como preelectoral, me parece que ya hay algunas cosas que se podrían decir, no con total certeza, pero sí hay cosas que se pueden decir. Por ejemplo, que la izquierda más radical, digamos, va a tener seguramente un candidato, que será alguien de Pachacuti, será alguien del MPD, Popular. Unidad Popular, de los grupos más de izquierda, entre los cuales están los grupos ecológicos, donde está el señor Alberto Acosta. Digamos que ahí va a haber un candidato. No sabemos quién podrá ser. Quizás desde el actual segundo mandatario, el candidato de esos, me refiero al señor Vargas, o puede ser otra persona, pero ahí va a haber un candidato. Luego, el gobierno insiste en la idea de tener un candidato propio. Me parece que políticamente es algo muy perjudicial para el país, pero quizás eso podemos discutir luego. Y ahí será eventualmente el vicepresidente Sonel Cosner, y la otra opción que no la descartan del todo en el Palacio, me parece, es el propio Lenín Moreno. Una reelección. Y de ahí tú tendrías otro, claro, que sería candidato a la reelección. Y de ahí al otro lado de la moneda, digámoslo así, el abogado Nebot, que seguramente va a ser candidato, porque entre las opciones que tú tienes del Partido Social Cristiano, me parece que con posibilidades reales es él únicamente. El señor Lazo, que ha dicho ya con mucho tiempo de anticipación que irá, y un candidato de la Revolución Ciudadana, independientemente del nombre, alguien que represente a esa tendencia. Entonces tú tienes dos más del centro a la derecha, digamos en términos político-ideológicos, uno a la izquierda más corrido y el correísmo de la izquierda, digamos, un poquito hacia la extrema. De la izquierda del recientemente pasado. Exactamente. Y luego tienes un gran centro político vacío, vacío, absolutamente vacío, sin ninguna fuerza electoral, sin ningún candidato, sin ninguna propuesta. La izquierda democrática, la democracia cristiana de los 80s, de inicios de los 90s no existen más. Y ahí en ese gran espacio es donde se va a decidir la votación. Una disputa. Al final, me parece que entre la intención creo, y del Partido Social Cristiano de correrse un poquito más al centro para capturar ese espacio, y la intención en la misma línea de la Revolución Ciudadana, me parece que quienes son más exitosos son la Revolución Ciudadana. Entonces, hasta lo que han hecho hasta ahora. Me parece que sí, y visto eso, hoy por hoy, analizado la votación de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana en épocas anteriores, yo creo que se te conecté, están contestando de creo. Yo creo que del Partido Social Cristiano, entre la opción, de la Revolución Ciudadana, si tú observas la votación anterior, yo creo que esos tienen entre un 15 y un 20% de un voto duro, de un voto leal a la Revolución Ciudadana, con el señor Correa preso, con el señor Correa libre, con el señor Correa en Bélgica. ¿De candidato o no? Y eso, ya no puede. 15 a 20%
con esta ausencia de centro político y con 8 o 10 candidatos pequeños que van a existir seguramente, desafortunadamente, pero así será. Yo creo que ese porcentaje le alcanza y es suficiente para llegar a una segunda vuelta electoral. Rafael, bienvenido. Jurídicamente la gente juega una papeleta donde ponen de candidato al señor Correa. Uno diría, están mintiendo, no es posible. O saben algo que dicen no se iba a hacer. O están generando miedos. La otra, el señor Nebot, de los candidatos que menciona Santiago, entre que sí va a ser, no va a ser. Por último, en la presentación del libro que está escrito por 2 periodistas sobre su vida, dijo, en marzo voy a decir, supongamos que lo dice a finales de marzo y acepta, el señor Lasso ya está, la CONAI ha dicho que correrá, como dice Santiago, no les veo por dónde puedan tener un candidato nacional, se han inflado mucho, han dicho que ya hay el 32% de la votación, o sea que el 100% de los que le conocen al señor Vargas, que eso es lo que dicen que le conocen, votarían por él. ¿Cómo mirar jurídicamente esto? Los movimientos políticos, los partidos estos que están con tarjeta roja ya y que de todas maneras podrían correr, ¿no? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, don Francisco. Un placer estar con usted, con don Santiago, con todos los amigos de Democracia. A ver, la primera cosa, porque son varias. Cierto es que en Ecuador pasamos de año electoral en año electoral, sí, básicamente por el cambio de la fecha de las elecciones. Porque antiguamente el año electoral era el de las elecciones. Pero si tú otra vez vuelves a fregar una fecha histórica, como ya lo hiciste con el 10 de agosto, ahora con el 24 de mayo, resulta que todo el año anterior es eso, año electoral, con todo lo que eso implica en un país subdesarrollado como el nuestro. Porque en los países subdesarrollados, la elección presidencial tiene mucho mayor peso que en una nación desarrollada. Porque una nación desarrollada, el que gane no va a cambiar mayormente las cosas. Por eso Chile demostró que no era un país desarrollado, demostró que era un país iberoamericano más del montón de países iberoamericanos que tuvo una buena suerte durante un buen tiempo, pero su población nos ha devuelto a la tierra de que son iberoamericanos como nosotros y que pueden sonarse un país gratuitamente. Bueno, en Ecuador es importante la elección presidencial, por supuesto, porque de eso dependerá de para dónde va, pues. Porque nosotros somos de los famosos, recuerda los giros de 360 grados, o sea, te das toda la vuelta completa y vas para el mismo sitio. Claro. Haces lo mismo de maneras distintas. Y le proponen como cambio, vamos a dar un giro de 360. Claro, y te lo dicen así, ¿no? Sí, pero también son graves esos giros de 180, pues, porque, o sea, usted nunca sigue una línea, no avanza, sino que vuelve al punto de partida para de ahí recién avanzar y no termina nunca. Y en eso nos hemos pasado. Ahora, la primera cosa es, ¿quiénes podrán ser candidatos? ¿Correa puede? Bueno, a la presidencia no. A la vicepresidencia yo diría que tampoco. ¿Por qué no podría? Porque él diría, bueno, pero no ha sido vicepresidente. Sí, pero tu única función como vicepresidente, la única función vicepresidencial en Ecuador es reemplazarle al presidente de la República, un cargo que tú no puedes ostentar. Eso se llama fraude a la Constitución. Es decir, intentar lograr la presidencia por otros medios que no son los correspondientes según tu Constitución es fraude. Y en países civilizados, incluso iberoamericanos, eso no se permite, eso se ha impedido en otros países. En Guatemala se impidió la reelección conyugal con un divorcio fraudulento. Esas cosas se impiden. Si no te gusta, cambia tu constitución. ¿Para qué haces constituciones? Claro. Tú las haces, tú las pones y luego eres el primero en querer saltársela. Y me das 100.000 explicaciones de que en Alemania es no sé cómo. Bueno, sí, pero tú has hecho esto acá. Claro. Ahora, podría ser candidato a la asamblea. Bueno, sí, pero según el reglamento de inscripción de candidaturas, tiene que venir acá a presentar la candidatura, aunque sea por el exterior, que fue el tema de Bucaram, pues, para impedir la candidatura a Bucaram, que venga a presentar acá. Pero aunque no haya la norma, aunque la modifiquen, aunque le devuelvan el favorcito del juicio político, entonces modifican la norma, puede ser candidato desde afuera, pero a la asamblea tienes que posicionarte el 14 de mayo, y no te vas a posicionar por vía telemática, tienes que venir acá. Y si no vienes, se titulariza tu suplente. Hay una pregunta entonces. Si es que él viene
tiene inmunidad si gana, No, digamos. no hay inmunidad con efecto retroactivo. Los procesos continúan, las órdenes de prisión se mantienen. No es que porque Porque ya usted esté además ya electo- no es candidato, durante el tiempo de la candidatura no puede ser detenido, pero por causa nueva, no por causa anterior. Pero yo le digo ya para posesionarse. Pero digamos que no tiene autos de prisión preventiva, Ya. digamos que no tiene ningún impedimento, puede ser candidato, puede hacer la campaña, puede posesionarse sin ningún problema. El rato que te condenan. El tema de sobornos 2012-2016 es un caso de cohecho. Y por lo tanto ni siquiera es un tema de suspensión de derechos políticos, es un tema de pérdida de derechos políticos, algo que parece que no está en la Constitución, pero que se ha recuperado en la enmienda constitucional 2018. Es decir, hay muchos factores. A ver, yo no entiendo a Correa. Correa Él es está en un campaña político que haciendo tiene eso, que claro. mantenerse en vigencia. Un político que nos está diciendo, a lo Bucaram, ya voy, aunque no venga. Pues bueno, la gente se terminará de olvidar. Y es un factor importante, por supuesto. Pero sí. Pero si Bucaram, que no fue candidato él, sino que le pone Alvarito, ojo, un Alvarito del año 98, pues que Claro. difícilmente podía leer las hojas arrugadas que sacaba del traje, ¿no? Y ganó la elección. Sí, hay un fraudecito por ahí de por medio, por supuesto, pero aunque no le haya ganado, Ya. vea la diferencia. Salió segundo, O sea, claro. a ver, perdón, viene Bucaram y te arrasa, ¿no? Entonces, esta suerte de en Ecuador, subestimar al rival político, decir, ya no, bueno, ya nos pasamos de subestimar. Entonces estamos haciendo cálculos electorales con un juicio de por medio, con prisiones por acá, el otro te juega eso. Bueno, todavía ni siquiera sabemos quiénes son los candidatos. Esa es la pesadilla de tener elecciones en febrero del próximo año y estar en febrero de este año hablando de lo que va a acontecer en un año más. Que Claro. ya en Ecuador sabremos quién es el presidente de la República, tal vez en octubre, noviembre, tal vez sea un tipo que no conocemos el día de hoy. Y yo veo difícil que sea Pero del alguna centro. persona pueda salir así. Sí, además yo veo Sí. difícil que sea del centro, que hoy día el discurso indefinido, debilucho, te gane algo. Lo que estamos viendo en Iberoamérica ahora es otra cosa. Unas definiciones Exactamente, más en Iberoamérica radicales, además. o estás tipo Bolsonaro o Bukele o estás tipo... y los debiluchos, Piñarita, Fernández, bueno, ya Llegan, como que se pero- cocinan en su jugo. El uno recientemente, el otro ya bien cocinado, ¿no? O sea, Piñera da pena, ¿no? Un tipo que es un indefinido, así que no es que no quiere eres de jugar derecha. un poco a la- Tienes intereses económicos, ¿ya? Y medio le juegas al empresariado, pero no eres de derecha, eres otra cosa, eres ni agua ni pescado. Entonces, esta gente comienza a fracasar en Iberoamérica porque ya no es la Iberoamérica llena de recursos, pues. Ya no es la Iberoamérica de la década anterior en que los commodities, estas materias primas que nosotros vendíamos al exterior estaban en unos precios brutales y que todo el mundo podía hacer flecos la plata. Qué curioso, Bolivia no lo hizo, ¿no? Y por eso está como está, ¿no? Pero esta es una cuestión que en el Ecuador la sabremos a fines de año, con toda la inestabilidad que eso causa en Ecuador. El no saber qué vendrá. Es decir, el no saber si en el año 2022 no habrá constituyente. Yo creo que una de las cosas Esa más es una probables es una desafío. constituyente en el 2022, a lo sumo. Es lo más probable. El político que viene en Ecuador no se va a aguantar lo que tiene acá. Y no lo digo por la Constitución, sino en el Ecuador la Constitución es lo de menos. Ni que importara. No sirve. Vea que lo digo yo, ¿no? O sea, qué pena, ¿no? Uno diría, bueno, fuera que esta cosa valiera de algo, ¿no? Que las cortes estuvieran dispuestas a hacerla cumplir incluso la parte que no te gusta. No, buscas excusas, explicaciones, escribes cosas largas ahí para hacer que la Constitución no funcione donde debe funcionar. Bueno, ya veremos si los actuales órganos del poder público son lo que dicen ser o serán el Tribunal Constitucional Boliviano que a los 15 minutos se dio la vuelta y bienvenida señor Áñez, ¿no? Claro. Santiago, esta visión, claro, nos dice Rafael, oigan, esta es casi folclóricamente nuestra parte política, ¿no? Y a ratos tiene razón, pero sí creo que hay por lo menos una búsqueda de democracia, el hecho de que el presidente Moreno, llamado traidor por los que le llevaron a la presidencia, ha abierto una puerta. Y ahí hay una puerta que no nos lleva a Venezuela, a Nicaragua o a Cuba, sino que te dice, vean, intentemos hacer una democracia como la que nos planteamos en el 79 para el retorno. Pero se suman a esto los juzgamientos que hay que hacerlos 12, 13 años de gobierno de la Revolución Ciudadana y Alianza País,
¿Se judicializa así la política o es también otro eslogan de decir, oiga, me están persiguiendo? No le están persiguiendo, aquí están los juicios de lo que usted ha hecho. Bueno, un político que es sometido a un tribunal de justicia siempre va a decir que le están persiguiendo, ¿no? Es natural, es la respuesta obvia de un actor político. Yo no tengo responsabilidades del Poder Judicial que está manipulado, maniatado, etcétera, el que me está persiguiendo. El punto a mí me parece en el caso del señor Correa que independientemente de que él vuelva o no, de que él sea candidato o no, acá tiene un escenario electoral favorable, tiene una... Tú sí ves que hay un escenario, pero por supuesto. ¿Cuál es una de las provincias más grandes del Ecuador? Manabí. El Manabí, el prefecto provincial, es alguien del señor Correa, que además hace su campaña diciendo ni siquiera su nombre. Dice, soy el candidato de Correa. Ese era el eslogan de la campaña del señor Orlando, exactamente. Y no nos vayamos a Manabí, quedémonos acá en la provincia de Pichincha, un bastión en términos de número de votantes. La prefecta provincial es del partido o del movimiento del y el alcalde Correa. Viene de ese sector. Y el alcalde viene de ese sector, y no solo el alcalde, la que queda segunda es directamente de la línea del señor Correa. Si sumas al señor Yunda y a la señora Luisa Maldonado, son casi 40% de la votación. En Quito, en Pichincha, con un poco más de 20, gana Paola Pavón, en la provincia nuevamente de Manabí. Pero nunca se suman así. No, nunca se suman así. Pero al menos en términos generales te das cuenta. Por lo menos el voto más duro, el 20%. Yo creo que Pichincha podría ser. Entre el 15 y el 20 me parece que eso es Manabí. Es un voto importante. Digámoslo en términos gruesos. Un 15 a 20%. Un 15% se ve que se suma todo. Si tú tienes una dispersión del resto de candidatos presidenciales, 10, 12 más, porque eso va a haber, al menos, ¿será que algunos llegan a ese porcentaje? Es difícil, es muy difícil que alguno pueda llegar a ese porcentaje. ¿Quién podría llegar eventualmente? El señor Nebot, eventualmente el señor Lazo, pero si entre los dos compiten por la misma población, por la misma ciudad, por la misma provincia, por la misma idea política y económica, por los mismos valores sociales, entonces es bien difícil que puedas llegar. Entonces tú ves todo eso, miras a la elección anterior y dices, los actores políticos no leen lo que pasa en el país, no entienden. No suman ni restan. O sea, no suman, porque no es cuestión de ser una persona con una formación enorme en términos políticos o jurídicos, sino ver, si es que yo tengo un número de votos fijo y tú con 20 más se dividen el resto de votos, yo voy a ganar. Claro, pero ahí yo te diría el abogado Nebot, si saca los votos, digamos, la votación mayor de Guayaquil, que los votos de la señora alcaldesa, ¿no es cierto? Doña Cintia, solo con esos ya tiene asegurado el 18% de la votación pero nacional. al otro lado tienes a Lazo, pues. Pero, pero Lazo tenía también un candidato. Pero no es lo mismo. Ahora, el punto es, yo creo que es muy probable que el candidato de Correa, quien sea, llegue a la segunda vuelta electoral. Sí, eso, es muy probable, pero es poco probable que gane la segunda vuelta electoral. Bueno, sí, hay que ver quién es el contrario. Exacto, quién es el contrario. Claro, quién le pone. Pero el punto es que con eso le alcanza para tener una bancada legislativa importante y a partir de eso negociar el retorno del expresidente Correa. Y volver ahí sí es con nueva constitución, 360 grados otra vez. Con todo lo que pueda pasar. Como dice Rafael, pero desafortunadamente no es un estado de derecho, es un estado de no sabemos qué cosa y que en algún momento puede darse la vuelta. Y esto de judicializar la política, tampoco es que hay que dejarles pasarse sin aplicarles la ley. No, desde luego que no, el Poder Judicial está haciendo su parte, la fiscal está haciendo su parte, los jueces están haciendo su parte, a pesar de que querían irse el uno a una conferencia y el otro a hacer el doctorado, están haciendo su parte, pero estos son procesos largos y el juego político de la Revolución Ciudadana es alargar lo máximo posible, evitar una sentencia firme, hasta ver qué sucede seguramente en el proceso electoral del año. Y que les pase lo que les ha pasado en Bolivia, giran los jueces y a lo mejor les declaran inocentes. Y a lo mejor con un cambio del escenario político electoral, el Poder Judicial puede eventualmente también tomar decisiones distintas. Entonces me parece que ellos juegan a eso, alargar el tiempo y ver en qué momento el expresidente puede regresar sin procesos judiciales, limpio y en una posición similar a
a la de Abdalá Bucaram de hace algunos años. No recordarán cómo volvió Abdalá Bucaram en las condiciones de recibimiento que tuvo acá. Entonces yo creo que en el juego está así, y no es solo porque la Revolución Ciudadana tenga este 15-20% de voto duro, sino porque todos los actores políticos juegan a favor de la Revolución Ciudadana. ¿Para eso? Todos trabajan para eso. ¿Será que les quieren enfrentar? Esos no tienen, es que no tienen mucho que hacer. Tienen. O sea, si tú tienes Lazo, Nebot, eventualmente es precandidato Andrés Páez, ya es candidato el coronel Gutiérrez, los movimientos y partidos, tenemos más de 200 movimientos políticos en el país. 200, tenemos un 5% de candidatos, 28 entre eso tienes 15 candidatos. Nacionales. Y ahí tienes una respuesta clara, una segunda vuelta con el correísmo y como dice Rafael, y eventualmente, dependiendo a quién sea el que pase a segunda vuelta, porque si tienes 3, 4 que están en similares condiciones, claro, por ahí no pasa ni Nebot ni Lazo, sino pasa otro que está por ahí cerca, con una distancia muy pequeña, y ahí si en la segunda vuelta centro no se hay, pero es que Rafael mismo dice centro no hay. Ya, o sea, pero puede salir. Y las condiciones que hay. O sea, pero puede salir, ya, claro. pero puede salir un candidato de centro moderado, que es menos probable efectivamente, pero puede salir un extremista de izquierda o un extremista de derecha. Y la gente en esa situación dice, no, vamos por algo más seguro. Vamos por el más seguro. Y luego tienes un escenario político que poco pensabas ahora, pero que hiciste todo lo erróneo políticamente, que es fraccionarse y que puede llegar a configurarse. Rafael, en este escenario entonces, cuando nos hablan de la politización o de la justicia y de la judicialización de la política, uno dice, ¿y en qué queda lo que han hecho? ¿Cómo les juzgamos? Porque si no, unos dicen, no jueguen mucho con eso, porque le están ayudando. Oiga, ¿ayudando a que sea popular por pillo? A ver, lo que más desean aquellos que alegan permanentemente de que hay una judicialización de la política o una politización de la justicia es eso, que ojalá la política la justicia sea politizada y que la justicia pueda verse involucrada en temas de carácter político, porque eso es lo que te sirve a la larga. Perdón, has hecho 10,000 chanchullos, pues. Eso no es un invento. Entonces tú lo que necesitas son jueces propios, o necesitas que quienes eran tus jueces propios vuelvan, pues, a donde ti. Al redil. Pero por supuesto, y te respondan de uno u otro modo a ti. Eso es lo que siempre esa gente que alega eso, es lo que pretende. Es decir, esa persona de lo que se está quejando, sea el que sea, no es que la justicia está politizada, sino que esa politización de la justicia no es la que a él le conviene otra politización de la justicia. Por eso yo por eso he puesto a mis jueces, con rojo, con verde, por eso la presidenta del Consejo de la Judicatura era mi juez en la Corte Constitucional. Era la que, claro, a ver, perdón, el tema de la ley de comunicación, qué falta de memoria en el Ecuador, ¿quién es la juez ponente pues de ese caso, de decir que no era inconstitucional la ley de comunicación? La señora Maldonado, pues. Y hoy día te lavas la cara. Perdón, pero yo no tengo una memoria tan corta como no acordarme nada de eso. Y los que hoy día están en el poder, ayer también lo estaban y mañana pasado, verán cómo se acomodan a la larga. O vuelvo a mi universidad, o sigo en mi onda por acá, viendo cómo la juego. Bueno, eso seguirá ocurriendo. Ese es el mal del Ecuador. Pero dicho así, parece entonces no tenemos salida. No, sí tenemos salida, pero hay que tener voluntad política para hacerlo. Y con los políticos que tenemos no tenemos mucha posibilidad. Porque una cosa es esto de hablar de la permanente reestructuración del Poder Judicial. ¿Y reestructuras para qué? Para controlar. Salte tú para ponerme yo. O sea, a ver, el rato que me pongas un tribunal en serio, pero hay ganas de eso. Y la gente que se presenta a su concurso también tiene ganas de eso, ¿tienen ganas de servir a la Constitución y a la ley y a la nación? ¿O tienen ganas de servir al poder de turno? Porque eso también pasa y eso es inevitable, pues eso no lo va a usted solucionar con ninguna clase de concurso. La sinvergüencería, la improvisación, la arbitrariedad, eso con el método ¿cómo es? Con el examen que presente, que la prueba que las ternas, que los mecanismos de selección directa, que los concursos, que la elección popular, el que sea. Si usted es mañoso, va a seguir siendo mañoso y va a poder amañar todo. Eso es inevitable. Pero entonces no hay modelo que cultura seguir. Política y cultura jurídica. Pero a ver, nosotros los ecuatorianos nos quejamos de la porquería de asamblea que tenemos, como que nosotros no somos lo que la elegimos.
nos quejamos del presidente no sé qué, no sé cuánto, como que nosotros no votamos. Pero es que en eso hay tanto de por medio. Un sistema electoral mal hecho. Bueno, mal hecho para el elector, muy bien hecho para el que quiere ocultarse. Vea, para quedarse ¿quién ahí, puede ser el probable ganador de una elección presidencial? El que menos haya hecho en su vida, pues. Mientras menos actividad usted haya tenido. Hay menos críticos. Exactamente. No le van a investigar El nada. tema de Nebot es paradigmático. Sí. O sea, un político que es político viejo, que no es capaz de decir, yo sí voy a ser candidato presidencial. A ver, es totalmente legítimo, en primer lugar, que un político quiera llegar a la primera magistratura del país. Es que además, pero si que un tipo esté así, es dirigente nacional, les parece. pero, a ver, no es la primera vez que Nebot hace eso. Sí voy, no voy, sí voy, no voy, me quedo, no sé cuánto, ya voy a decir, me arrepiento, yo ya dije Desde que no iba a ser. 98. Bueno, en eso nos tiene 20 años el señor. 20. Sí, ya tuvo 2 derrotas electorales duras, Sí, pero- especialmente del 96. Pero de hecho, de eso está hecho la democracia y la democracia partidista. Ahora, tú no eres capaz de decirlo, entonces, bueno, ¿qué le queda al ciudadano? Le digo, estamos a menos de un año de la elección y aquí también lo único que está Canalazo claro que ha es que dicho nada está que es claro. anticipado. Bueno, y eso también quiere decir que tu constitución vale nada. Porque todos están diciendo, Gutiérrez que él es candidato, Lazo que él es candidato. Y los partidos no han dicho nada. No, pues, pero si Ya. constitucionalmente hay un procedimiento Claro. para designar candidatos. ¿Cómo eres tu candidato sin pasar Pero por ese podría decir, procedimiento? yo voy en busca de la presidencia y ganaré al interior del partido. Exactamente. Pero Pero claro, sí, no. en el caso Yo he de decidido en el ser, caso, en el ¿verdad? caso de Nebot el tema es patético. O sea, ni siquiera, sí, yo tengo la voluntad y veamos qué dice el partido. Por último, anda y dime eso, pues. Ya. Miénteme así. Yo Pero esta decidiré. suerte de indecisión que no sé por dónde voy. Vea, en los sucesos de octubre, Sí. del que menos yo esperaba escuchar esa clase era de Nebot. Dice, ¿pero qué pasó? Claro. O sea, Piñera es un hombre firme al lado tuyo, pues. O sea, pero perdóneme que lo compare tanto con este otro pobre. ¿Ah? Pero es que claro, uno por lo menos... Firmeza de A ver, Piñera, pero eso es muerto. Definición. Yo como elector lo único que quiero es definición. Porque primero tienes partidos con nombre de yogur que no quieren decir nada. Porque claro, si usted dice, a ver, ¿qué ideología te representa? Podemos, Avanza, Adelante, Todos, Somos, Alianza País, nombres de equipo de fútbol, de cosas por el estilo son estas cuestiones. Entonces, claro, te salen con la media mecha, es que ya no hay izquierda ni derecha. Y esa se la ha tragado todo el mundo, porque es el mecanismo más conveniente para hacer sinvergüenza político electoral. Porque O sea, con eso que ni siquiera... estas indefiniciones Es que ni han sido siquiera tienes favorables que para eso. definirte. O sea, la cosa es tan chistosa de que yo no digo que soy de derecha, porque claro, si yo digo que soy de derecha, yo soy de derecha. Y evidentemente la corriente de derecha tendrá cosas que a la gente le gustan, pero también tiene las otras, pues. Claro. Lo que a la gente le disgusta, lo que no le parece. No es honesto electoralmente decir yo soy de derecha y creo en esto. No. Es que si yo digo que el tema de los subsidios es pernicioso o que el tema de meter mano dura es uy, pierdo votos. Entonces el tipo no es honesto con el electorado. No me deja elegir un representante, porque el representante que yo quiero elegir es alguien que piensa como yo, más o menos, pues. Sí. ¿Ya? Eso es lo que yo pretendo. Pero tengo un tipo que lo único que hacen es tratar de ir como veleta y decirme lo que la gente quiere escuchar. El rato que quieres gobernar así, no puedes gobernar, por último. Se te complica todo. Ahora, una cosa es ser un veleta con plata a lo Correa, es decir, que eres de derecha, de izquierda, de centro, Sí. todo lo contrario. Eres por donde corre el viento. Bueno, una cosa es con plata y otra cosa es con deudas. Claro. Entonces, ahí te quiero ver. Oye, Santiago, pero esta posición que nos dice Rafael, y uno dice, sí, o sea, en parte tiene razón, pero en parte también yo no quiero que tenga razón, pues, Rafael, porque hay otras fuerzas, hay otras cosas, pero claro, nos asoman dos personajes que nos dicen si voy a ser candidato, no voy a ser candidato, déjenme ver, ya voy a resolver. Y otro que dice, si no soy yo, tengo a fulano y ensaya nombres y dice desde el ático, tú podrías, incluso les pone a competir entre ellos ahí adentro. Y hay otros que dicen, la pelea es entre estos, hagámonos un poco el quite. Los asesores,
que a mí yo tengo ahí los asesores más las encuestas, les hacen decir cosas que nunca piensan. ¿Cuáles Y asesores? esconden. Ahí mi pregunta es, ¿cuáles asesores? Yo no sé No, si si realmente hay gente asesores. o si tienen asesores, no viven en el país. Ecuador, no hacen una mínima revisión de los datos. Las encuestas, por ejemplo. Cuando no hay candidatos todavía, una encuesta, ¿qué valor puede tener si el que encuesta está poniendo los nombres que a discreción de él Él está claro. posicionando? Por eso, sí. Entonces, claro, si O es sea, que yo te le sirven pongo, para posicionar nombres. si es que yo le pongo a Juan, María y Luis, que no se conocen, y al abogado Nebot, o al señor Lazo, o a Pierina Correa, seguramente Pierina Correa, el señor Lazo o el señor Nebot van a llegar. Claro. Y me van a decir a mí, candidato, mira, estás muy bien, vos eres el presidenciable. Pero tú mismo has usado en estos ejemplos las encuestas que hay. Pues. Claro, pero Porque es que tú dices, así sirven para estudiar, está bien. Bueno, claro, porque pero juegas ya, a pero ver entonces cómo ahí se está reacciona. la posibilidad de un partido político que no existen, donde con las encuestas que nos entregan nos sentamos a discutir Claro. y digamos, a ver, bueno, ¿en qué medida las encuestas Esto son ciertas? sirve, ¿Qué esta podemos fotografía hacer? es buena. Exacto, ¿qué no podemos Ya. hacer? ¿Qué estrategia podemos diseñar? Vos que has sido alcalde, vos que has sido prefecto, diputado, etcétera, etcétera. Pero eso, que es la estructura lógica de un No hay. partido, no existe. Abiertamente no existe en el país. No hay una organización política de ningún orden. Ninguno, ni nacional ni provincial. Alianza País fue un partido que fue un torbellino electoral, nada más que eso, hasta la salida del expresidente Claro. Correa. Ahora vea lo que es la asamblea y el bloque de legisladores de Alianza País. Nadie llegaron sabe por si Alianza son, País. si son de Alianza País, si son del correísmo, si son de oposición, si Son apoyan los al mismos, gobierno. pero divididos en dos grupos. Divididos en y a dos veces grupos en que tres cada y vez cuatro. exactamente, Claro, con un sí, grupo sí. cada vez más favorable al Sí. expresidente Correa. Entonces, esa ausencia de una estructura partidista o de estructuras partidistas tiene que ver en parte con la cultura política, la cultura jurídica, que bien lo ha mencionado, se ha mencionado acá, pero también tiene que ver con un diseño institucional, me refiero Ya. a las reglas de Sí, juego, sí, sí. que favorecen la existencia de 200 y pico Para movimientos dispersar, políticos. Porque eso dispersa y porque Eso a los de partidos les divide conviene y vencerás y porque parece a los que sí es partidos cierto. les conviene también tener Eso. esa estructura. Entonces, si vos quieres tener un sistema de partidos nacionales donde tengas 2 o 3 partidos, en un país de 14 millones, no de 140, de 14, Ya. tener 2 o 3 partidos me parece que es más que suficiente, pero para eso necesitas una ley electoral que camine hacia eso. ¿A los partidos les interesa hacer eso? De ninguna No. manera. ¿De dónde puede venir eso? Tiene que venir empujado desde la sociedad civil, desde las universidades. Desde ¿Cómo la hacemos discusión. para eliminar? Algunos dicen, bueno, eliminen los distritos para que no haya ya mismo partidos por distritos, eliminen las juntas parroquiales y eliminen las prefecturas. O sea- Fortalezcan los municipios, las representaciones provinciales, sí, pero con una visión nacional, no... O sea, es que no es muy difícil, o sea, en realidad no es muy difícil. No puedes permitir que tengas movimientos políticos parroquiales, no digo Ya. cantonal, parroquial. Parroquial. No, los movimientos políticos son nacionales y tienen que tener representación en todas las provincias. Para tú llegar al legislador no solo requieres cumplir con el número de votos, sino además un umbral de acceso. Es decir, yo podría tener el número de votos para en la llegar, provincia, pero no llego al umbral, no estoy en- accedo al no estoy en- accedo y al eso espacio. pasa, ¿no? Y eso pasa en Eso, Europa. si es que eso tendrías acá, ¿a qué obligas a los movimientos? A A juntarse, juntarse. a hacer un partido grande que Y no a nos va a tener, alcanzar sí, sí, para sí. 2 o 3 partidos más que eso. Ya, ahí está. Ahí está, el tema de que sea de Honda, de que sea Webster, eso no importa en un país tan pequeño como este, con circunscripciones electorales tan chicas, no importa, Pero es si a tener las 2 circunscripciones o 3 les partidos. divides más todavía. Bueno, esa es Peor. una cosa de cortar para otros efectos, pero en lo de fondo es una cuestión de este tipo. ¿A los partidos les interesa hacer esto? Por supuesto que no. Que no. Porque, porque hacer esto les implica pensar, Proyectar, claro. tener ideas, y los partidos políticos no tienen ideas, porque tener ideas y pensar ya no es ir con todo el respeto de la gente que hace comunicación y marketing, oye, hazme la propaganda para que salga chévere en la foto. No, es decir, nuestro partido se va a posicionar en el tema de la relación con Estados Unidos de esta forma, y económicamente vamos a ser un partido aperturista, y en el tema de valores vamos a ser un partido conservador.
Y los otros van a decir, para diferenciar nosotros tenemos que ser muy cabeza abierta en los valores, pero en económico vamos por una línea similar. Somos de centro derecha conservadora y el otro es de centro derecha liberal. Y los otros son marxistas clásicos. Eso es pensar, y eso a los partidos no les interesa. Eso no les interesa. Ahí es donde fracasa. Y claro, porque no tienen... Pero les entran los miedos de que no es popular. Porque no tienen gente para pensar y porque tampoco están interesados en formar gente. Ser un partido nacional me implica recorrer, Rafael viajar, estar nos en ha las provincias. traído el ejemplo más claro, que es del señor Piñera. Un señor que llega representando a la derecha chilena. Y yo creo que cuando representa a la derecha chilena se convierte en un presidente más fuerte. Pero el rato que duda, el rato que hace eso, comienza a no tener definiciones, se debilita tanto que hasta la derecha la abandona. Y claro, es que precisamente es eso, no tener posiciones políticas firmes, claras, que ojalá en este proceso electoral los medios de comunicación, la opinión pública, lo que tenemos de universidades, que es bien poco lo que tenemos, puedan obligar en los buenos términos, exigir a los candidatos a posicionarse en temas claves. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo con el madurismo en Venezuela? ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo con la dictadura cubana? ¿Está o no está de acuerdo? Claro. Bueno, es que... ¿Quiere la democracia? No. ¿Usted está de acuerdo con la dictadura de esos dos países o no? Eso le va a ayudar a la persona, al ciudadano común y corriente a decir, yo tampoco estoy a favor de Cuba o de Venezuela. Claro. Este es mi candidato. Yo voy a votar por él. O sea, tener temas que definan a la gente tener ideológicamente. temas y que en el proceso electoral, en esta serie de programas que va a haber de las exposiciones públicas de los candidatos, las preguntas sean muy claras en ese sentido. ¿Usted es aperturista en el plano económico o es estatista? No, es que eso depende. No depende. ¿Usted Depende qué cree? qué. Claro. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Que el Estado debe ser laico o que la Iglesia Católica tiene que ser parte del Estado? Bueno, es que hay la libertad de culto. Sí, eso es otra cosa. ¿Cómo observa la relación entre la Iglesia y el Estado? ¿Cómo observa el tema del aborto? Esas definiciones son las que los políticos no quieren, porque nuevamente les obliga a pensar. Hay pro y contra. Rafael, y en este panorama tenemos un presidente que es producto de Alianza País, que ha tenido definiciones, lo que sea, pero llegó con Alianza País y su inmensa mayoría del gobierno son de Alianza País, o sea, que tiene otros ministros, que ha oxigenado, dicen algunas cosas. Bueno, pero incluso la principal figura, digamos, que sobresale este rato como embajadora en los Estados Unidos es una señora que estaba en los últimos 10 años, ¿no es cierto? Es otra cosa, ya. ¿Qué debe jugar? ¿A qué puede? Van a tener una asamblea, parecería que le reeligen a él como presidente del movimiento Alianza País. En la asamblea, en cambio, le dicen los legisladores, oiga, tenemos que ir a buscar otra tienda porque esto parece que fracasó. Pero ellos, como ha dicho Santiago, sí tienen la idea de tener un candidato. Le quedan salidas políticas, cómo consolidar algo de lo que tiene que hacer, gobernar este año y medio, ¿no? Sí, y yo debo decir que, sin compartir la ideología de Lenín Moreno, lo ha hecho harto mejor que Alfredo Palacios. Alfredo Palacios era ver pasar el día. Ahora, Alianza País no es un partido político, ni siquiera legalmente, sigue siendo un movimiento, pero aunque cumpliera los requisitos, que los cumple y se hiciera partido como le ordena la ley electoral, que también te la pasas, ¿no? 2 procesos electorales, ya debería ser partido político. No importa. Si la Constitución te la pasas, la ley con más ganas. O sea, ve, aquí no te sirve ni el semáforo en rojo. Así es, porque nadie hace respetar esto. No existen esas normas. Alianza País, entonces, le escoge, y usted recordará, a Lenín Moreno, porque era el 21 candidato que tenían. Y bueno, y eso admitió el propio expresidente. Es que no tenían más. Porque para Correa, el candidato elemental, ¿cuál hubiese sido? Imagínate. Glass. Y el cálculo parece que era eso, ¿no? O sea, para llevarse no el raspado era esta cuestión. Raspa la olla. O sea, no era arroz verde, sino el cocolón querían también. Entonces, tu movimiento electoralista piensa solo en elecciones. Entonces, tú quieres ganar la elección, no quieres posicionar ninguna ideología, ni se te ocurra eso, ¿no? Entonces, no necesitamos un candidato que gane la elección y que ojalá te cubra tus chachullos. Lo que pasa es que no le duró, pues.
en 10 años de hacer cosas. No puede escurrir toda la mugre. Aprietas y sale pus. Claro. Y entonces, sí. Y claro, para muchos fue increíble que esto lo hiciera Moreno. Y a veces nos preguntábamos si se ganaba Lazo, ¿hubiese podido hacer todo eso? Mira, esas son las paradojas de la política. Si ganaba Lazo, es decir, si le permitían el triunfo. Las cosas habrían sido más radicales, me parece. Pero por supuesto, usted hubiese y tenido... este grupo habría ido a incendiar el país. Ese pero ahí el grupo- país se habría definido. No me sé, parece a mí. no sé. ¿no? Eso ya es comenzar Claro, a la ya. adivinancia y al cálculo. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, lo que es indudable que hubiese pasado es que en ese país seguiría siendo un grupo cohesionado por el único líder. Lenín Moreno derrotado, entonces estás en segunda Claro. o tercera línea y estás en el descarte, pero tienes tu líder. Y hubieses tenido a todo ese movimiento o partido político cohesionado en la Asamblea, cohesionado en la Corte Constitucional, en el Tribunal Electoral, en el Consejo Electoral, en la Superintendencia. Sácate de encima uno de esos. No le hubiese tocado de otra a Lazo que convocar una asamblea constituyente, Claro. pero es que no le tocaba de otra, no tenía ninguna otra O sea, no solución. tenía que bomba disolver atómica. eso, sí. Claro, bomba atómica porque tú convocas una asamblea constituyente, pero estás seguro que la vas a ganar. Porque una cosa es convocar una asamblea constituyente como en el 2007, pues, cuando Pero- tú te la vas a llevar, pues. Pero una que convoca ganando las elecciones tiene más posibilidades. Sí, pero me Al pregunto... no, primer pero- mes, segundo mes, ¿no? Súper dividido, súper dividido. Y además se hubiese presentado el mismo fenómeno de que hablaba Santiago. No es que Creo, triunfador en las elecciones presidenciales, hubiese presentado su lista de candidatos asambleístas constituyentes, sino que presentado Creo, Suma, PSC, el otro, el de más allá. Claro. Y hubiese tenido usted Una un bloque dispersión fuerte. total. Y con eso, cualquier sistema electoral, y en eso coincidimos plenamente con Santiago, con cualquier sistema electoral, entonces se te lleva todo. Entonces, claro, era una bomba nuclear bien mal puesta, pero claro, no te hubiesen dejado otra chance, ¿no? Y hubiésemos vuelto a esto. Lo que ocurre es que, para que veas que las maldades electorales se devuelven, tú metiste mano en esa elección, hubo un apagón extraño y tu candidato ha Este es el ganado la resultado, elección ¿no? y toma, te llega en la crisma. Pero esa es la yetatura de todos los políticos. Lo que tú haces se te devuelve. Y esta gente no entiende y lo sigue haciendo. Socialcristianos, lo que sea, CFPs. Todos hacen, pero son calcados estos tipos. No cogen un libro de historia, peor de un libro de historia electoral, para ver que cuando haces esas cosas, a la larga, se te devuelve a ti mismo. No eres capaz de aprender. Pero si no puedes sumar 2 más 2 son 4, porque no puedes dividir para aplicar el método el que sea, Pero el gobierno tiene que enfrentar este políticamente. gobierno tiene que terminar de y tiene gobernar. que terminar. Tiene Y una tiene que elección a gobernar, puertas, porque no además- solo pasar ver. Además saben otra cosa, eso tampoco hay que esconderlo. Mucha de la gente que hoy día es funcionaria, no solamente en el gobierno central, sino en otros órganos del poder público, fueron también pues del gobierno de Correa. Estuvieron ahí. Subsecretarios de no sé qué, miembros de no sé qué consejo. Sí, ahí estuviste. Y ahora te haces el exquisito, ¿no? Te haces el sabroso. Bueno, vamos a ver si con el nuevo, con un gobierno correísta, porque además esta gente no te va pues a perdonar. Bueno, y yo lo entiendo, porque si tú siempre fuiste opositor a Correa, Ya, pues, y sí. siempre dijiste lo que tenías que, porque hoy día salir a decirle vela verde a Correa es súper fácil. Claro. No te pasa nada. Antes era que te escribían y de tu propia decían, ve, ya bájale un poquito, esto te puede costar caro. Sí, pero hubo gente que hacía eso. Usted aquí en Radio Democracia, sí hizo eso. Ahora, si tú eras del correísmo, comiste del correísmo durante 10 años caes. y ahora haces una de estas, bueno, no creo que la tengas muy fácil, peor con la gente a la cual has traicionado. Así es la cosa. Pero usted diría si hay Eso una suena mucho a traición. mafioso esto, Claro. ¿no? Pero no creo que, perdone que lo diga, no creo que tenga mucha diferencia a veces. ¿Ya? Santiago, esta posibilidad, claro, uno dice, si vuelven, vienen con traición, entonces los que deberían estar más preocupados son los que, entre comillas, han traicionado. Yo creo, sinceramente, no sé si la mayoría de funcionarios y estos que estaban o que se han pasado de un consejo a otro y eso, se volverán a pasar donde Correa si llegara a tener alguna oportunidad. Si les dejan o no, han resultado funcionales a los que ganan. Y entonces uno dice, se pueden volver a ubicar. Pero ¿qué hacer? ¿Qué salidas tiene el gobierno políticamente? ¿Tener un candidato? ¿Para qué?
Es que el ¿Para gobierno, qué? para que aglutine a los candidatos, muchos de los Eso sí es una asambleístas que buena están cosa. quieran ¿Para qué? ser, pero muchos de los que están ahí en la asamblea han de querer ser reelectos. Ah, bueno, eso es otra Ah, cosa. ya, pero esa es la legislatura. No, pero ¿Por qué el tienes que gobierno, organizar ¿por qué el un- gobierno no con puede un tener candidato una posición presidencial? sensata y decir, Ya. somos un gobierno de transición, por tanto no vamos a tener un candidato presidencial? En este año y pico que me queda, vamos a tomar decisiones difíciles que nos van a costar electoralmente, que nos va a costar políticamente, pero las vamos a tomar. No tenemos candidato. ¿Por qué no hacen eso? Porque va a haber una gran dispersión Porque hay en la intereses asamblea. electorales dentro Ahí del, mismo. Claro. del Palacio de Gobierno y gente que dice, yo quiero ser candidato, pero no ahora. Quiero ser candidato en 4 años. Entonces las medidas económicas que se deberían tomar ahora me van a perjudicar políticamente. Mejor no tomes decisiones. Como que la gente No, se acordara. pero- ¿no? Y digámosle, claro, y digámosle al vicepresidente que el vicepresidente tiene el 40% de popularidad y pongamos O sea, ahí un candidato. Miéntele. Ya, pero una cosa es mentirte y otra cosa Claro. es que me creas. Claro. O sea, vos me puedes decir que yo tengo 80%, otra cosa Ya. es que yo me crea. Entonces, en un gobierno que tiene ambiciones electorales, al mismo tiempo tomar las medidas económicas drásticas Que hay que tomar, tiene que no lo va a hacer. O sea, Y ¿tú va a crees que patear adelante. el tema de los combustibles y eso... Octubre Se acabó. pasó lo que pasó. Empezaron, bueno, esa misma noche dijeron que desde ahí no se levantaban si no tenían una salida. Hasta ahora seguramente no se levantan. Noviembre, Pero diciembre, ya tienes un segundo mandatario enero, en acciones. febrero. Y que le dice que no va a hacer nada. Bueno, ya, pero, 5 meses. pero ya estamos en el Sí. mes número 5. Acaban de regresar de Washington con un avance enorme. Bueno, ok, para todo eso vas a necesitar reformar el Código de Trabajo. ¿Cuándo empiezas con eso? El señor Litardo la semana pasada acaba de hacer una declaración en un medio de comunicación diciendo, el gobierno, uno escuchando parecería que no es un gobierno de su partido, el gobierno no nos ha dicho nada sobre la reforma laboral. Y él es presidente No tenemos de- nada. de Por Alianza País, tanto, pues. por tanto, lo que vamos a hacer es, con algunos proyectos que se han presentado dentro de la Asamblea, Resolver. nosotros vamos a empezar a trabajar. Eso dice el presidente de la legislatura, que al mismo tiempo es del partido del presidente Es que de la era la República. mayoría, ¿no? Entonces, yo creo que este apoyo tácito, a veces expreso, que ha tenido el presidente Moreno, que no ha tenido otros presidentes, va a empezar a debilitarse en la medida que pase el tiempo. Y ahí agrego solo una cosita para esta mala memoria que tenemos. ¿Sabe quién iba a ser el embajador del Ecuador ante el gobierno de los Estados Unidos? Acuérdese. El señor Alexis Alexis Mera. Al inicio del gobierno, Pero, claro. pero es Pero que sí, mandaron. pero pues. sí. No le calificó Pero no le dieron el placer. no le da el beneplácito luego de 2 meses, y a los 2 meses dicen, parece que no nos van a dar el beneplácito. Sí, no creo que te van a Cambiemos dar. nomás. ¿Qué pasaba si Si en le daban contrafáctica, si le daban el Él beneplácito? era el embajador. Era el embajador, y en los juicios y todo lo que O estamos sea, hablando ahora, nada. no existía No, nada. no existía. Pero bueno, bueno, hay algunos asambleístas Pero bueno, no que como están de consiguieron- asambleístas no les pasa nada. bueno, pero es que la secretaria personal particular, la discípula del señor Mera, es la secretaria jurídica del Palacio de Gobierno. Claro, por eso decimos, es esto lo mismo, pues. Es la secretaria que... Con algunas aperturas que se agradecen. Entonces pero- se ha hecho muchas cosas, el gobierno ha Ya. dado más apertura, cierto es, Pero- cierto es, pero en las cuestiones de fondo yo creo que no se van a tomar Pero decisiones diría Santiago en el, entonces en que el ahí país. el presidente de la República no, ni su grupo que está ahí en el gobierno, dirán somos de transición, no, van a ir con un No, candidato. bueno, ya han dicho, y ya sí. lo han dicho, ya lo han dicho. Me parece que hay mucha gente que piensa políticamente alrededor del presidente, que toma decisiones políticas y económicas alrededor del presidente, pero el liderazgo del propio presidente no existe en el país. Entonces, con una situación de ese tipo, se te viene el proceso electoral encima, tienes que lanzar un candidato, tienes un partido que está mitad contigo, mitad apartado de y ti. van a, par- y van a Entonces, participar divididos también. y eso coadyuva nuevamente a que tanta dispersión, el único beneficiado sea el que correísmo. más logre conseguir Y ahí, y una eso en acción. relación a lo que decíamos Rafael hace un momento, si es que llega el correísmo por alguna vía en el futuro inmediato a la presidencia, los que más tienen que preocuparse no es los socialcristianos, no es no es los opositores, son esos. Porque en las mafias la traición se paga y se paga y la se paga, es comparación es- muy costoso, porque el resto de gente va a quedarse ahí ya. Claro. Pero si vos fuiste uno de los que les traicionó, Claro.
va a ser bien difícil. Porque Donde además tendrán no que- fue bonito tampoco. Sí, Claro. sí, sí. Van a tener que buscar un lugar muy seguro, fuera del Ecuador, desde luego, porque la revancha que tendrá Correa, si llega a volver, esa sí les debe agarrar. Y ahí sí, yo llamé por teléfono a un amigo, un poco a solidarizarme y me dije, ¿dónde se va, bajo qué piedra se van a esconder? Bueno, nosotros como nunca nos hemos escondido, aquí estamos, Sí, no. estábamos ahí los 12 años Sí, que han claro, a ver, gobernado. o sea, si se ha hecho, a ver, uno no es que se va a volver correísta porque Correa gana la segunda Claro, vez, pues, sí, o sea, perdón, es un tema de así. ideología, Claro. es un tema de No, nunca he convicción, pensado de nada de valores lo que él distintos. piensa. Pero hay gente que lo ha hecho, ¿no? Claro. Sí, pero a ver, pero ese es el problema de la... a ver, una cosa es que tú seas el no sé comitos de la provincia no sé cuánto, que ha estado en el PRI antes, saltaste al PRE, de ahí al Partido Social Cristiano, ya creo, No y has importaba bailado. Pero una cosa es eso y otra cosa es esto. O sea, 10 años en un gobierno personalista y luego... claro. A ver, porque... A ver, digamos Claro. las cosas con nombre y La apellido. mafia es mafia. Yo sí puedo Claro. respetar a mafia gente es como mafia. Pavel Muñoz, Que como pues Marcela siempre estuvieron. Guiñaga, Exacto. porque han estado siempre ahí. Yo no te voy a decir estoy de acuerdo con vos o te felicito no, pero siempre estuviste ahí. En los peores momentos también ahí estuviste y te quedaste. No has hecho esta otra cosa, pues, de mejor me pongo por acá para que no me pegue el juicio del arroz verde, pues a mí, ¿ya? Entonces, eso a mí me vas a ponerle costado y me rosa, porque es sorprendente, pues también en el arroz verde son los de allá, pues. ¿no? Sin que te roce. Claro, y los que están acá, gente. uno dice, pues esto ha sido mágico, esta cuestión. Pero bueno, algún rato ya se sabrán esa clase de cosas. Ahora, Otto Sonnenholzner, que ya le podemos decir el apellido, que es una cosa Si importantísima. no, ya se... Sí, ya pues, la gente ya... sí, ya. sí, sí. Pero bueno, Él acá puede dejar gente que pasar habla la alemán, Puede- entre dos alemanes, ustedes saben cómo se pronuncia. ¿Él puede dejar pasar la elección? Sí puede. ¿Puede? O sea, a ver, ¿puede él dejar pasar la elección de febrero del próximo Si- año si y fuese- tener vigencia para después? Es que el para después en ese es un política juego. no hay, pues. El para después no existe. Tú puedes ser un Bueno, brillante que cabeza una candidatazo lista hoy día. nacional. Mañana te olvido, pues tú no pierdes vigencia. Tienes que ser algo. O sea, Otto Sonnenholzner, si quiere ser alguien en la política ecuatoriana, algo tendrá que ser. Y Sea si no es candidato a la candidato Asamblea presidencial, Nacional. al menos. Ya. Y en la Asamblea Nacional tener una buena posición. Claro. O sea, no ser un asambleísta más. O sea, a ver, perdón, si no eres candidato presidencial, tendrás que estar apuntando a la legislatura y con Y a la miras a captar presidencia. la presidencia de la Claro. Asamblea, vista Lo cual toda la es expresión que puede ganar haber. las elecciones Claro, legislativas. o sea, digo. a ver, porque además eres un tipo distinto, eres un tipo que no se ha cargado Sí. de enemistad, entonces al final puede ser, ser cristianos no van a votar por los otros, entonces al final puede ser el que aglutina Sí. este tipo de cosas. Pero Pero eso no no le puedes pasa a la desaparecerte. candidata, ya. O sea, si te vuelves a la radio, te felicito, pero te conocerá la gente de la radio. Nadie más. Esto es una elección popular, no es una elección del gremio de no sé qué, de radiodifusores Ya. o de la ciudad tal donde funciona el medio. No. Esto es una elección nacional, tiene que ser candidato con aceptación nacional. Y si tú no participas en elecciones, como el señor Nebot, si tú no participas en elecciones, anda nomás Ya se despidiéndote. acabó. Claro, luego vas a estar como Nebot diciendo, seré, mejor no. Bueno, se nos fue el tiempo, Santiago. Esto es, ¿no? O sea, un poco lo que ustedes nos han ayudado a ver es la mayor incertidumbre política de la que habíamos vivido en los últimos tiempos. Porque había incertidumbres en sectores, pero certidumbres en otros, Pero sí. no nos olvidemos. Y vamos a pelear. Las incertidumbres electorales siempre que hemos vivido. En la elección 2003, cuando tenían que ser los finalistas Borja y León Roldós, no llegó ninguno. Y te llega Gutiérrez y Alvarito. Esa era una incertidumbre brutal. Y Pero así ahí, podemos pero ahí, seguir. pero ahí no querían, en esa que ganó nadie le quiso decir, y eso, bueno, nadie quería entender que el coronel Gutiérrez, del 3% de conocimiento nacional, con todas las cosas positivas que demostraban las encuestas, era el único que podía crecer. Pues. Pero ni siquiera le Y impugnaron ahí, la y ahí es lo candidatura. que dice Santiago. Quieren las encuestas solo para ver las Está exponieron, bien. y no para estudiarlas, para discutirlas. ¿Y la elección Porque yo- 2006 qué era? Claro, la de... La elección la de 2006 era Correa, terrible. claro. Es la misma de Correa. Cuando gana En esta Alvarito. gana- Y Alvarito gana la primera vuelta. Oye, Y yo Correa le barre. he tratado de buscar otro dato donde un tipo que te gana la elección de primera vuelta con 7 puntos de diferencia, la pierde. Pierde. El señor debería escribir un libro.
cómo hacer una segunda vuelta Para y no perderla. ganar. Claro, haz todo lo contrario. Claro. O sea, cómo alguien que gana una elección con un discurso lo cambia. Claro. Genial, los Es que- políticos. Es que son eso nuestros políticos. Les gusta el asesor, la persona que le dice lo que quiere escuchar. Claro. Y cuando hay una idea diferente, no. No, Sí, entonces- y el otro día entonces ese no- preguntaba, políticamente hay unos dos posibles candidatos, además. ¿Y por qué no decir que es necesario revisar los combustibles, el precio de los combustibles? Y por lo menos definir quién se está robando la plata del diésel, porque ahí hay un Sí, hueco claro, donde por está robando. supuesto. O sea, ¿qué quieres que pierda las elecciones? Claro. Si el partido Sé Cristiano gana ¿Ustedes una elección creen? presidencial, ¿dónde queda su discurso de no más impuestos? Pero así con la mano en el corazón. Nunca te lo van a decir. El no más impuestos cuando yo no soy No es gobierno. posible. Porque cuando llego, yo no tengo que Claro, pagar los política sueldos, tengo que fiscal. hacer las cosas. Se fue el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Han estado con nosotros el doctor Santiago Basabe y el doctor Rafael Ollarte. Nos estamos encontrando el próximo viernes y saludos nuevamente a Manavisión, a TV Color y a El Oro. Muchísimas gracias. Sentimos lo que la gente